Bienvenidos al capítulo 15 de La Ley del Éxito de Napoleón Hill. Hoy hablaremos sobre la tolerancia y cómo cultivar este valor en nuestras vidas. 15ª lección. La tolerancia. Puedes hacerlo si crees que puedes. Son dos las características significativas de la intolerancia, y al empezar esta lección dirigiremos tu atención hacia ellas. Estas características son: 1 grado. La intolerancia es una forma de ignorancia que debe ser dominada para poder alcanzar cualquier forma de éxito duradero. Es la primera causa de todas las guerras. Hace enemigos en los negocios y en las profesiones. Desintegra fuerzas organizadas de la sociedad de mil maneras y se erige, cual poderoso gigante, como una barrera contra la erradicación de la guerra. Destrona la razón y la sustituye con la psicología de las masas. La intolerancia es la principal fuerza desintegradora en las religiones organizadas del mundo, donde hace estragos en el mayor poder para el bien que hay sobre la tierra, dividiéndolo en pequeños grupos y denominaciones que ponen tanto empeño en enfrentarse unos a otros como el que ponen en eliminar los males del mundo. Pero esta acusación contra la intolerancia es general. Ahora veamos cómo te afecta a ti en tanto que persona. Ciertamente, es obvio que cualquier cosa que impida el progreso de la civilización es también una barrera para el individuo. Dicho de otro modo, cualquier cosa que nuble la mente de una persona y retrase su desarrollo mental, moral y espiritual, retrasa asimismo el progreso de la civilización. Esta es una aseveración abstracta de una gran verdad, pero puesto que las afirmaciones abstractas no son interesantes, ni muy informativas, procedamos a ilustrar más concretamente los efectos perniciosos de la intolerancia. No te esfuerces por desterrar el dolor y la duda en el ruidoso estruendo del placer. La paz que buscas en el exterior solo se encuentra dentro de ti. Comenzaré esta ejemplificación describiendo un incidente que he mencionado de una forma bastante extensa en prácticamente todas las conferencias públicas que he impartido en los últimos 5 años. Puesto que la fría página impresa tiene un efecto modificador susceptible de una interpretación errónea del incidente que describiré, creo necesario advertirte que no leas entre líneas un significado que yo no tengo ninguna intención de poner allí. Serías injusto contigo mismo si olvidaras o te negaras intencionadamente a estudiar este ejemplo en sus palabras exactas y con el significado exacto que he pretendido que transmitan, un significado tan claro como el que soy capaz de transmitir en mi idioma. Al leer sobre este incidente, ponte en mi lugar y piensa si no has tenido tú también alguna experiencia similar y, si es así, ¿qué lección aprendiste de ella? Un día me presentaron a un joven con un buen aspecto poco habitual. Su mirada limpia, su cálido apretón de manos, el tono de su voz y el espléndido gusto con el que se había arreglado lo señalaban como un hombre sumamente intelectual. Era el típico estudiante universitario norteamericano, y al recorrerlo con la mirada estudiando rápidamente su personalidad como lo haría uno naturalmente en esas circunstancias, vi que llevaba un pin de los caballeros de Colón en el chaleco. Instantáneamente, le solté la mano como si se tratara de un trozo de hielo. Lo hice con tanta rapidez que nos sorprendió tanto a mí como a él. Mientras me excusaba y comenzaba a alejarme, eché una mirada al pin masón que yo llevaba en mi propio chaleco, luego volví a mirar el suyo de los caballeros de Colón y me pregunté por qué un par de baratijas como esas podían crear una brecha tan profunda entre dos hombres que no sabían nada el uno sobre el otro. Hay almas en este mundo que tienen el don de hallar alegría en todas partes y de dejarla donde quiera que vayan. Faber durante el resto del día, seguí pensando en aquel incidente, ya que me inquietaba. Siempre me había enorgullecido notablemente al considerarme tolerante con todas las personas, pero aquí había ocurrido una explosión espontánea de intolerancia que demostraba que en mi mente subconsciente existía un complejo que me estaba influyendo y me llevaba a una estrechez de miras. Este descubrimiento me resultó tan chocante que inicié un proceso sistemático de análisis psicológico a través del cual busqué en las profundidades de mi alma la causa de mi descortesía. Me pregunté una y otra vez, ¿por qué soltaste abruptamente la mano de aquel joven y te alejaste, si no sabías nada acerca de él? Por supuesto, la respuesta me conducía siempre de vuelta al pin de los caballeros de Colón que él llevaba, pero esa no era una verdadera respuesta y, por lo tanto, no me satisfacía. Entonces inicié una investigación en el campo de la religión. Además, mis investigaciones me llevaron necesariamente en muchas direcciones y me obligaron a entrar en el campo de la biología, donde aprendí muchas cosas que necesitaba saber acerca de la vida en general y del ser humano en particular. Mis investigaciones me condujeron, también, al estudio de la teoría de la evolución de Darwin, tal como la describe en El origen de las especies y ello,
A su vez, me llevó a un análisis de la dimensión psicológica mucho más extenso que el que había realizado anteriormente. Cuando empecé a buscar conocimientos en una y otra dirección, mi mente empezó a desarrollarse y a ampliarse a una velocidad tan alarmante que prácticamente tuve la necesidad de limpiar la pizarra de lo que yo consideraba que eran mis conocimientos adquiridos anteriormente y desaprender gran parte de lo que antes había creído que era la verdad. Intenta comprender el significado de lo que acabo de expresar. Imagínate que súbitamente descubres que la mayor parte de tu filosofía de vida está hecha de tendencias y prejuicios, y te ves obligado a reconocer que, lejos de ser un erudito, a duras penas estás cualificado para convertirte en un estudiante inteligente. Esa era exactamente la posición en la que me encontraba con respecto a muchos de los que yo había considerado los sólidos fundamentos de la vida. Pero de todos los descubrimientos a los que me condujo esta investigación, ninguno fue tan importante como el de la relativa importancia de la herencia física y social, pues ese descubrimiento fue el que me reveló la causa de mi actuación cuando, en la ocasión que he descrito, me alejé de un hombre al que no conocía. Este descubrimiento me reveló cuándo y dónde había adquirido yo mis puntos de vista sobre religión, política, economía y muchos otros temas igualmente significativos, y me entristece y al mismo tiempo me alegra decir que descubrí que mis puntos de vista sobre estos temas no estaban respaldados siquiera por una hipótesis razonable, y mucho menos por datos sólidos o por la razón. Entonces recordé una conversación que había mantenido con el exsenador Robert L. Taylor, en la que hablamos de política. Fue una discusión amistosa, pues teníamos las mismas ideas políticas, pero el senador me hizo una pregunta que nunca le perdoné, hasta que inicié la investigación a la que he hecho referencia. Veo que es usted un demócrata sumamente leal, me dijo, y me pregunto si sabe por qué lo es. Medité unos segundos sobre su pregunta y luego dejé escapar impulsivamente esta respuesta. Soy un demócrata porque mi padre también lo era, por supuesto. Con una amplia sonrisa en el rostro, el senador demostró la poca solidez de mi argumento con esta réplica. Ya me parecía. Ahora bien, ¿no cree que usted estaría en un aprieto si su padre hubiese sido un ladrón de caballos? Los corazones, como las puertas, pueden abrirse fácilmente con unas llaves muy, muy pequeñas. No olvides que son estas, gracias y por favor. Muchos años más tarde, después de iniciar el trabajo de investigación aquí descrito, comprendí el verdadero significado de la broma del senador Taylor. Con demasiada frecuencia tenemos opiniones que se basan en unos cimientos tan poco sólidos como las creencias de otra persona. Para que puedas tener un ejemplo detallado de los efectos de largo alcance de uno de los importantes principios que me reveló el incidente al que me he referido, y para que puedas saber cómo y dónde adquiriste tu filosofía de vida en general, para que puedas conocer la fuerza original de tus prejuicios y tus predisposiciones, para que puedas descubrir, como descubrí yo, que en gran medida eres resultado de la formación que recibiste antes de llegar a los 15 años. Ahora citaré el texto completo de un plan que presenté al comité del señor Edward Buck, el American Peace Award, para la erradicación de la guerra. Este plan no solo trata sobre el más importante de los principios a los que me refiero, sino que además, como podrás ver, muestra cómo se puede aplicar el principio del esfumo organizado, descrito en la segunda lección de este curso, para solucionar uno de los principales problemas del mundo y, al mismo tiempo, te ofrece una idea más comprensiva de cómo aplicarlo para la realización de tu claro objetivo principal. Cómo erradicar la guerra antecedentes. Antes de ofrecer este plan para la prevención de la guerra, creo que es preciso esbozar brevemente unos antecedentes que describirán claramente el principio que constituye la urdimbre y la trama del mismo. Las causas de la guerra se pueden omitir por tener muy poca, o ninguna, relación con el principio por el que la guerra se puede evitar. El inicio de este esbozo trata sobre dos factores importantes que constituyen las principales fuerzas de control de la civilización. Uno es la herencia física y otro la herencia social. El tamaño y la forma del cuerpo, la textura de la piel, el color de los ojos y la capacidad de funcionamiento de los órganos vitales son el resultado de la herencia física, son estáticos y fijos y no pueden cambiarse, pues son el resultado de 1.000.000 de años de evolución. Pero, con mucho, la parte más importante de lo que somos es resultado de la herencia social y llegó a nosotros a través de los efectos de nuestro entorno y nuestra formación inicial. Nuestra idea de religión, política, economía, filosofía y otros temas de una naturaleza similar, incluyendo la guerra, es enteramente el resultado de esas fuerzas dominantes de nuestro entorno y nuestra formación. Con pocas excepciones, la religión del adulto es el resultado de la formación religiosa que recibió entre los 4 y los 14 años, cuando la religión le fue impuesta por sus padres o por quienes tenían el control de su educación.
Un importante hombre mostró lo bien que comprendía el principio de la herencia social cuando dijo: «Deme el control del niño hasta los 12 años, y después de eso, usted le podrá enseñar cualquier religión que le plazca, pues yo le habré imbuido mi propia religión tan profundamente en su mente que ningún poder sobre la tierra podrá deshacer mi trabajo». Las creencias más sobresalientes y prominentes del hombre son aquellas que se le imponen o que él ha absorbido espontáneamente en unas condiciones altamente emocional, cuando su mente estaba receptiva. En esas condiciones, en una hora de oficio de avivamiento, un hombre puede sembrar la idea de la religión de una forma más profunda y permanente de lo que podría hacerlo durante años de formación en condiciones normales en las que la mente no se encuentra en un estado de alteración emocional. El pueblo de Estados Unidos ha inmortalizado a Washington y a Lincoln porque ellos fueron líderes de la nación durante unas épocas en que las mentes de las personas arrastraban una gran carga emotiva como consecuencia de las calamidades que sacudieron los cimientos mismos de nuestro país y afectaron a los intereses de todas las personas. Por el principio de la herencia social, que opera a través de las escuelas, historia norteamericana y otras maneras de enseñanza impresionante, la inmortalidad de Washington y Lincoln fue inculcada en las mentes de los jóvenes y de ese modo se mantuvo viva. Las tres grandes fuerzas organizadas, a través de las cuales opera la herencia social son: 1. Las escuelas; 2. Los templos; 3. La prensa pública. Cualquier ideal que cuente con la cooperación activa de estas tres fuerzas piu de ser impuesto, en el breve periodo de una generación, en las mentes de los jóvenes con tanta eficacia que no podrán resistirse. En 1914, el mundo despertó una mañana para descubrir que estaba en llamas, con una guerra a una escala nunca antes conocida. El rasgo distintivo de una importancia destacable en esta calamidad mundial fue la gran organización de los ejércitos alemanes. Durante más de 3 años, estos ejércitos ganaron terreno con tanta rapidez que la dominación mundial por parte de Alemania parecía segura. La maquinaria militar alemana funcionaba con una eficacia que nunca antes se había visto en una guerra. Con la cultura como su ideal confesado, ese moderno país derrotó a los ejércitos enemigos que tenía delante como si estos no tuvieran líderes, a pesar de que las fuerzas aliadas superaban en número a las suyas en todos los frentes. La capacidad de sacrificio de los soldados alemanes, en apoyo de un ideal, fue la sorpresa destacada de la guerra, y esa capacidad era, en gran medida, el resultado del trabajo de 2 hombres. Estos hombres eran Adelbert Falk, ministro de Educación prusiano hasta 1879, y el emperador alemán Guillermo. Estos hombres consiguieron esos resultados a través de la herencia social, la imposición de un ideal en las mentes de los jóvenes en unas condiciones de alta emocionalidad. La cultura como un ideal nacional fue fijada en las mentes de los jóvenes alemanes, empezando primero en las escuelas primarias y extendiéndose hasta las escuelas secundarias y las universidades. Maestros y profesores fueron obligados a implantar el ideal de la cultura en las mentes de los estudiantes, y en una sola generación. De estas enseñanzas emanó esa capacidad de sacrificio del individuo en interés de la nación que tanto asombró al mundo, como tan bien argumentó Benjamin Kidd. La meta del Estado de Alemania estaba en todas partes para orientar a la opinión pública a través de los directores de sus departamentos espirituales y laicos, a través de la burocracia, a través de los oficiales del ejército, a través de la dirección estatal de la prensa y, por último, a través de la dirección estatal de todo el comercio y la industria del país, para llevar el idealismo de todo el pueblo a una idea, la política nacional de la Alemania moderna, y a su respaldo. Alemania controlaba a la prensa, el clero y las escuelas. Por lo tanto, es de extrañar que produjera, en una sola generación, un ejército de soldados que representaban para la persona su ideal de cultura. Es de extrañar que los soldados alemanes se enfrentaran a una muerte segura con una imperturbabilidad audaz, si tenemos en cuenta que les habían enseñado desde niños que el sacrificio es un raro privilegio. Pasemos ahora de esta breve descripción del modus operandi con el que Alemania preparó a su pueblo para la guerra a otro fenómeno extraño: Japón. Ninguna nación occidental, con excepción de Alemania, ha manifestado tan claramente su comprensión de la influencia de largo alcance que tiene la herencia social como lo ha hecho ese país. En una sola generación, Japón ha avanzado desde su situación como una nación de 4ª categoría hasta los niveles de las naciones que son las potencias reconocidas del mundo. Estudia a Japón y verás que impone en las mentes de sus jóvenes, exactamente con los mismos métodos empleados por Alemania, el ideal de subordinación de los derechos individuales por el bien de la acumulación de poder por parte del país. Solo hace falta un segundo para dar una reprimenda, pero quien la recibe puede necesitar toda una vida para olvidarla.
En todas sus controversias con China, los observadores competentes han visto que detrás de las causas aparentes estaba el intento sigiloso de Japón de dominar las mentes de los jóvenes a través del control de las escuelas. Si Japón pudiera controlar las mentes de los jóvenes chinos, podría dominar a esa gigantesca nación. Si quieren estudiar los efectos de la herencia social tal como se utiliza para el desarrollo de un ideal nacional por parte de otra nación de Occidente, observen lo que ha estado ocurriendo en Rusia desde la llegada al poder del gobierno soviético, que ahora está moldeando las mentes de los jóvenes para que se ajusten a un ideal nacional. Ese ideal, cuando se desarrolle plenamente durante la madurez de la actual generación, representará exactamente aquello que el gobierno soviético quiere que represente. De toda la inundación de propaganda acerca del gobierno soviético de Rusia que ha entrado a este país a través de las decenas de miles de columnas de espacios periodísticos dedicados a ella desde el final de la guerra, el siguiente breve informe es, con mucho, el más significativo: los rusos encargan libros. Se están haciendo contratos en Alemania por 20 millones de ejemplares. Propaganda educativa dirigida principalmente a niños. Por George Witz, cablegrama especial al servicio exterior del Chicago Daily News, Berlín, Alemania, 9 de noviembre de 1920. Contratos para imprimir 20 millones de libros en el idioma ruso, principalmente para niños, se están firmando en Alemania en nombre del gobierno soviético por Gershevin, un conocido editor de Petrogrado y amigo de Máximo Gorki. Gershevin fue primero a Inglaterra, pero allí fue recibido con indiferencia cuando planteó el tema al gobierno británico. Lo alemán, sin embargo, no solo le preparando una entusiasta bienvenida, sino que le propusieron unos precios tan bajo que ningún otro país podría competir con ellos. Los Ullstein, editores de diarios y libros en Berlín, han acordado imprimir varios millones de libros a un precio menor que el costo. Esto es solo una muestra de lo allí ocurrido. Lejos de quedar pasmados ante este significativo informe de prensa, la mayoría de periódicos de Estados Unidos no lo publicaron, y los que sí lo hicieron lo colocaron en un lugar poco llamativo del diario, en una tipografía pequeña. Su verdadera importancia será más evidente dentro de unos 20 años, cuando el gobierno soviético de Rusia haya desarrollado un ejército de soldados que respalden, para el hombre, cualquier ideal nacional que el gobierno soviético establezca. La posibilidad de que la guerra exista actualmente como una dura realidad únicamente por el principio de la herencia social no solo ha sido utilizada como una fuerza sancionadora en apoyo de la guerra, sino que, de hecho, ha sido utilizada como el principal medio por el cual las mentes de los hombres han sido preparadas deliberadamente para la guerra. Para hallar pruebas que apoyen esta afirmación, examinen cualquier historia nacional o del mundo y vean con cuánto tacto y con cuánta eficacia se ha glorificado la guerra, describiéndola de una manera que no conmocionara la mente del estudiante, sino que en realidad estableciera una justificación plausible para esta. Acudan a las plazas públicas de nuestras ciudades y observen los monumentos erigidos a los líderes de la guerra. Fíjense en la postura de estas estatuas, levantadas como símbolos vivos para glorificar a unos hombres que no hicieron más que conducir a sus ejércitos a unas aventuras de destrucción. Observen lo bien que sirven estas estatuas de guerreros montados sobre corceles a la carga como un medio para estimular las mentes de los jóvenes y prepararlos para la aceptación de la guerra, no solo como un acto perdonable, sino como una forma claramente deseable de alcanzar la gloria, la fama y el honor. En el momento en que escribo esto, algunas damas bien intencionadas están mandando esculpir la imagen de los soldados confederados en el granito inmortal de Stone Mountain en Georgia, en figuras de 30 metros de altura, buscando así perpetuar el recuerdo de una causa perdida que jamás fue una causa, por lo tanto, cuanto antes se olvide, mejor. Si estas referencias a los países como Rusia, Japón y Alemania parecen poco convincentes y abstractas, estudiemos entonces el principio de la herencia social tal como está funcionando, a una escala sumamente desarrollada, en Estados Unidos, pues quizás sería esperar demasiado del ser humano medio suponer que le interesará lo que está ocurriendo fuera de la parcela de terreno que limita en el norte con Canadá, en el este con el Atlántico, en el oeste con el Pacífico y en el sur con México. Nosotros, también, estamos instalando en las mentes de nuestros jóvenes un ideal nacional a través del principio de la herencia social, que ya se ha convertido en el ideal dominante de la nación. El ideal del deseo de riqueza. Lo primero que preguntamos acerca de alguien que acabamos de conocer no es quién eres, sino qué tienes. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo puedo obtener eso que tú tienes? Nuestro ideal no se mide en términos de guerra, sino en términos de finanzas, industria y negocios. Nuestros Patrick Henry,
Nuestros George Washington y nuestros Abraham Lincoln de unas pocas generaciones atrás están ahora caracterizados por los líderes capaces que dirigen nuestras fábricas de acero, nuestras minas de carbón, nuestras tierras maderables, nuestras instituciones bancarias y nuestros ferrocarriles. Podemos negar esta acusación si queremos, pero los datos no respaldan tal negación. El problema más destacado del pueblo norteamericano en la actualidad es el espíritu de inquietud por parte de las masas que encuentran que su lucha por la subsistencia se está haciendo cada vez más dura porque los cerebros más competentes del país están dedicados al intento, sumamente competitivo, de acumular riqueza y controlar la maquinaria de producción de riqueza de la nación. No es preciso extenderse mucho en esta descripción de nuestro ideal dominante, ni ofrecer pruebas que respalden su existencia, puesto que su existencia es evidente y la entienden tan bien los más ignorantes como los que se jactan de pensar correctamente. Tan profundamente se ha instalado este loco deseo de dinero, que estamos absolutamente dispuestos a que las otras naciones del mundo se hagan añicos en la guerra, siempre y cuando no interfieran con nuestro afán de riqueza. Y esta no es la parte más triste de la crítica que podríamos hacernos a nosotros mismos, pues no solo estamos dispuestos a que otros países entren en guerra, sino que hay abundantes motivos para pensar que aquellos que se benefician de la venta de material armamentístico las fomentan. La guerra surge del deseo de la persona de obtener una ventaja a expensas de sus semejantes, y los rescoldos de este deseo, que arden lentamente, son avivados hasta convertirse en una llama mediante la agrupación de esas personas que colocan los intereses de su grupo por encima de los de otros. La guerra hoy se puede detener súbitamente. Solo puede ser eliminada a través de la educación, con la ayuda del principio de subordinación de los intereses individuales a los intereses de la humanidad en su totalidad. Las tendencias y las actividades del hombre, como ya hemos dicho, emanan de dos grandes fuerzas, una es la herencia física y la otra es la herencia social. A través de la herencia física, el hombre hereda esas tendencias tempranas a destruir a sus semejantes por autoprotección. Esta práctica proviene del pasado, de la época en que la lucha por la supervivencia era tan grande que sólo sobrevivían los que eran físicamente fuertes. Gradualmente, el ser humano empezó a darse cuenta de que una persona podía sobrevivir en circunstancias más favorables si se aliaba con otras. A partir de este descubrimiento, se desarrolló nuestra sociedad moderna, en la que grupos de personas han formado estados y estos, a su vez, han creado naciones. La tendencia a la guerra entre las personas de un determinado grupo o nación es sumamente escasa, ya que a través del principio de la herencia social han aprendido que pueden sobrevivir mejor si subordinan el interés del individuo al interés del grupo. Desafortunado, ciertamente, es el hombre que se habitúa tanto al mal que ya no le parece abominable. Ahora bien, el problema es extender este principio de agrupamiento, para que las naciones del mundo subordinen sus intereses individuales a los de la humanidad en su totalidad. Esto solo puede hacerse por el principio de la herencia social, imponiendo en las mentes de los jóvenes de todas las razas que la guerra es abominable y no sirve ni a los intereses de la persona que participa en ella, ni al grupo al que pertenece. Entonces surge la pregunta, ¿cómo se puede conseguir esto? Antes de responder a la pregunta, definamos una vez más el término herencia social y averigüemos cuáles son sus posibilidades. La herencia social es el principio por el cual los jóvenes de la raza absorben de su entorno, y particularmente de la formación inicial recibida de sus padres, sus maestros y sus líderes religiosos, las creencias y tendencias de los adultos que los dominan. Cualquier plan para eliminar la guerra, para tener éxito, depende de la coordinación eficaz de esfuerzos de todas las iglesias y escuelas del mundo con el admitido propósito de fertilizar las mentes de los jóvenes con la idea de erradicar la guerra de manera tal que su mera n produzca terror en sus corazones. No hay ninguna otra forma de erradicar la guerra. La siguiente pregunta que surge es, ¿cómo pueden organizarse las escuelas del mundo con este elevado ideal como objetivo? La respuesta es que no se puede persuadir a todas ellas para que entren simultáneamente en una alianza de este tipo, pero se puede convencer al número suficiente de las más influyentes y esto, con el tiempo, llevará u obligará a las restantes a entrar en la alianza en cuanto la opinión pública comience a dirigirla. Luego viene la pregunta, ¿quién tiene la influencia suficiente para convocar una asamblea de los líderes educativos más poderosos? La respuesta es, el presidente y el Congreso de Estados Unidos. Esta iniciativa exigirá el apoyo de la prensa a una escala hasta ahora desconocida y, solo por esta fuente, la propaganda comenzaría a llegar a las mentes de las personas de todos los países civilizados del mundo y a fertilizarlas, preparándolas para la adopción de un plan en escuelas del mundo entero. El plan para la erradicación de la guerra podría compararse a una gran obra teatral, con estos factores principales:
montaje del escenario, Capitolio de los Estados Unidos. Actores protagonistas, presidente y miembros del Congreso. Actores secundarios, los principales educadores, todos en el escenario por invitación del gobierno de Estados Unidos, el cual asumirá todos los gastos. Sala de prensa, representantes de las agencias de noticias de todo el mundo. Equipo para el escenario, una emisora de radio que transmita todos los actos por medio mundo. Título de la obra, No matarás. Objetivo de la obra, la creación de un tribunal mundial, formado por representantes de todas las razas, cuya tarea consista en escuchar testimonios y juzgar los casos que surjan de los desacuerdos entre naciones. Otros factores entrarían en esta gran obra teatral mundial, pero serían de menor importancia. Los temas principales y los factores esenciales están enumerados aquí. Pero queda una pregunta: ¿quién pondrá en marcha la maquinaria del gobierno de Estados Unidos para que cite esta asamblea? La opinión pública, con la ayuda de un organizador y líder capaz, que organizará y dirigirá los esfuerzos de la Sociedad de la Regla de Oro, cuyo objetivo será hacer que el presidente y el Congreso actúen. Ninguna sociedad de las naciones y ningún mero acuerdo entre naciones puede erradicar la guerra mientras haya la mínima evidencia de aprobación de la guerra en los corazones de la gente. La paz universal entre naciones emergerá de un movimiento que comenzará y continuará, inicialmente, un número de pensadores relativamente reducido. Gradualmente, este número crecerá hasta que esté formado por los principales educadores y publicistas del mundo, y estos, a su vez, establecerán la paz de una manera tan profunda y permanente como un ideal mundial que se acabará convirtiendo en realidad. Con el tipo de liderazgo adecuado, este fin deseable puede unirse en una sola generación, pero lo más probable es que sean necesarias muchas generaciones futuras para alcanzarlo, puesto que, quienes tienen la capacidad de asumir este liderazgo, están demasiado ocupados persiguiendo la riqueza mundana como para hacer el sacrificio necesario para el bien de las generaciones que todavía no han nacido. La guerra puede ser eliminada, pero no apelando a la razón, sino apelando al lado emocional de la humanidad. Esto debe hacerse organizando y suscitando las emociones de las personas de las diferentes naciones del mundo en apoyo de un plan universal para la paz, y este debe ser impuesto en las mentes de las generaciones venideras con el mismo cuidado diligente con que ahora imponemos en las mentes de nuestros jóvenes el ideal de nuestras respectivas religiones. No es exagerado decir que las instituciones religiosas del mundo podrían establecer la paz universal como un ideal internacional en una generación si dirigieran a ese fin la mitad de los esfuerzos que dedican actualmente a enfrentarse unas a otras. Lo que las principales escuelas y la prensa pública del mundo podrían conseguir para imponer el ideal de la paz universal en las mentes de los adultos y de los niños del mundo en una sola generación, asombraría a la imaginación. Si las religiones organizadas del mundo, tal como existen actualmente, no subordinan sus intereses y propósitos individuales al de establecer la paz universal, entonces la solución se encuentra en crear una institución religiosa universal que funcione con todas las razas y cuyo credo se base enteramente en el único propósito de implantar en las mentes de los jóvenes el ideal de una paz mundial. Una institución así atraería gradualmente a seguidores de las filas de todas partes. Y si las instituciones educativas del mundo no cooperan en la promoción de este elevado ideal de paz universal, entonces la solución estará en la creación de un sistema educativo enteramente nuevo que implante en las mentes de los jóvenes el ideal de la paz universal. Y si la prensa pública del mundo no coopera en el establecimiento del ideal de la paz universal, entonces la solución será la creación de una prensa independiente que utilice tanto el papel impreso como las fuerzas del aire con el propósito de crear un apoyo masivo a este elevado ideal. En pocas palabras, si las actuales fuerzas organizadas del mundo no prestan su apoyo al establecimiento de la paz universal como un ideal internacional, entonces deben crearse nuevas organizaciones que lo hagan. La mayoría de la gente del mundo desea la paz, y allí reside la posibilidad de alcanzarla. Inicialmente, pareciera como si fuera a esperar demasiado que se pueda convencer a las instituciones religiosas organizadas del mundo de aunar su poder y subordinar sus intereses individuales a los de la civilización en su totalidad. Pero este obstáculo aparentemente insuperable en realidad no es ningún obstáculo, puesto ese, aplicado por 1000 mediante el aumento de poder que éstas experimentarán. Veamos qué ventajas obtendría una institución de su participación en este plan para establecer la paz universal como un ideal mundial. En primer lugar, se verá claramente que ninguna institución religiosa individual pierde ninguna de sus ventajas por aliarse con otras confesiones para establecer un ideal mundial. La alianza no cambia ni interfiere en modo alguno con el credo de ninguna institución.
Todas las que entren en la alianza saldrán de ella con todo el poder y todas las ventajas que tenían antes, además de la ventaja adicional de la mayor influencia de que disfrutará la institución en su totalidad por haber servido como el factor fundamental en la implantación en la civilización del mayor beneficio del que ha disfrutado en la historia del mundo. Empieza grandemente. Aunque solo tengas tiempo para una frase, que sea sublime. Ningún fracaso es un crimen, solamente el aspirar a poco. Si la institución no obtuviera ninguna otra ventaja de esta alianza, esta sería suficiente para compensarla. Pero la importante ventaja que habrá conseguido la institución religiosa con esta alianza será descubrir que tiene el poder suficiente para imponer sus ideales en el mundo cuando respalda en conjunto una iniciativa. Con esta alianza, habrá captado la importancia de largo alcance del principio del esfuerzo organizado, con ayuda del cual podría dominar fácilmente el mundo e imponer sus ideales en la civilización. Actualmente, las instituciones son, con mucho, el mayor poder potencial en el mundo, pero su poder es meramente potencial y seguirá siéndolo hasta que hagan uso del principio del esfuerzo conjunto u organizado, es decir, hasta que todas las confesiones formulen un acuerdo de trabajo en el que la fuerza combinada de las religiones organizadas se utilice como un medio para imponer un ideal superior en las mentes de los jóvenes. La razón por la cual es el mayor poder potencial en el mundo es porque su poder surge de las emociones del hombre. Las emociones gobiernan el mundo y la institución religiosa es la única organización que se apoya únicamente en el poder de la emoción. Es el único factor organizado de la sociedad que tiene la capacidad de aprovechar y dirigir las fuerzas emocionales de la civilización, puesto que las emociones son controladas por la fe y no por la razón. Y es la única gran corporación organizada en la que se centra la fe del mundo. La institución religiosa, actualmente, es una de las diversas unidades de poder que están desconectadas, y no estaríamos exagerando las posibilidades si dijéramos que cuando estas unidades se conecten mediante el esfuerzo conjunto, el poder combinado de dicha alianza gobernará el mundo y no habrá ningún poder opuesto sobre la Tierra que pueda derrotarla. Esta afirmación va seguida de otra que puede parecer más radical, pero sin ánimo de desalentar. A saber, la tarea de crear esta alianza de las instituciones en apoyo del ideal mundial de la paz universal debe descansar en los miembros femeninos de esta, puesto que la erradicación de la guerra promete unas ventajas que podrían prolongarse en el futuro y que solo pueden corresponder a las generaciones que todavía no han nacido. En la amarga acusación de Schopenhauer a la mujer, inconscientemente dijo una verdad en la que descansa la esperanza de la civilización cuando declaró que, para ella, la raza humana siempre es más que la persona. Schopenhauer acusa a la mujer de ser la enemiga natural del hombre por esta característica innata de poner los intereses de la humanidad por delante de los de la persona. Me parece una profecía razonable sugerir que la civilización ha entrado en una nueva era, empezando con la Guerra Mundial, en la que la mujer debe hacerse cargo de elevar los valores éticos del mundo. Esta es una señal esperanzadora, puesto que está en la naturaleza de la mujer subordinar los intereses del presente a los del futuro. Está en su naturaleza implantar en la mente de los jóvenes ideales que beneficien a las generaciones que todavía no han nacido, mientras que, por lo general, el hombre suele estar motivado por las oportunidades del presente. En el cruel ataque de Schopenhauer a la mujer, ha declarado una gran verdad respecto a su naturaleza, una verdad que bien podría ser utilizada por todos aquellos que se dedican a la valiosa labor de establecer la paz universal como un ideal mundial. Las asociaciones de mujeres del mundo están destinadas a tener un papel en los asuntos mundiales, aparte de conseguir el sufragio universal. Que la civilización recuerde esto. Quienes no desean la paz son aquellos que se benefician de la guerra. En número, este grupo solo constituye un fragmento del poder mundial, y podría ser eliminado como si no existiera, si la multitud que no desea la guerra se organizara con el elevado ideal de la paz universal como objetivo. Para terminar, me parece apropiado disculparme por el estado inacabado de este ensayo, pero podría ser perdonable sugerir que los ladrillos y el mortero, y las primeras piedras y todos los otros materiales necesarios para la construcción del Templo de la Paz Universal han sido reunidos aquí, donde podrían ser reorganizados y convertidos en este elevado ideal como una realidad mundial. Procedamos ahora a aplicar el principio de la herencia social al tema de la economía comercial y a determinar si puede o no tener beneficios prácticos en la adquisición de riqueza material. Si yo fuera banquero, conseguiría una lista de todos los nacimientos en las familias dentro de una determinada distancia a mi lugar de trabajo y haría que cada uno de los bebés recibiera una carta apropiada, felicitándolo por su llegada al mundo en un momento tan oportuno, en un vecindario tan favorable. Y a partir de ese momento recibiría de su banco una tarjeta de cumpleaños adecuada. Cuando llegara a la edad de los cuentos,
recibiría de su banco un interesante libro de cuentos en el que, en forma de una historia, se le hablaría de las ventajas de ahorrar. Si se tratara de una niña, recibiría como regalo de cumpleaños libros con muñecas recortables con el nombre del banco en la parte posterior de cada muñeca. Si se tratara de un niño, recibiría bates de béisbol. Se separaría uno de los pisos más importantes de su banco, o incluso un edificio entero, cercano, como sala de juegos para los niños, la cual estaría equipada con tiovivos, toboganes, columpios, patinetes, juegos y montoncitos de arena, con un supervisor competente encargado de hacer que los niños se divirtieran. Dejaría que esa sala de juegos se convirtiera en un hábitat popular de los niños del vecindario, donde las madres pudieran dejar a sus retoños en un entorno seguro mientras hacen sus compras o están de visita. Entretendría a estos jovencitos de una forma tan espléndida, que cuando crecieran y abrieran cuentas que valieran la pena estarían inseparablemente ligados a mi banco. Entretanto, no desperdiciaría, en modo alguno, mis oportunidades de hacer que sus padres y madres depositaran su dinero. Si yo fuera propietario de una escuela de comercio, empezaría cultivando a los niños y las niñas de mi vecindario desde el momento en que llegaran a la educación primaria, y continuando en el instituto, de manera que cuando acabaran la enseñanza secundaria y estuvieran preparados para elegir una vocación, el nombre de mi escuela de comercio estaría bien fijado en sus mentes. Si fuera comerciante o propietario de unos grandes almacenes o farmacéutico, cultivaría a los niños, para de ese modo atraerlos a ellos y a sus padres a mi negocio, pues he sabido que no hay camino más corto para llegar al corazón de un padre o una madre que aquel que pasa por el interés manifiesto en sus hijos. Si fuese propietario de unos grandes almacenes y me anunciara en páginas enteras en los periódicos, como hace la mayoría, tendría una tira cómica en la parte inferior de cada página y la ilustraría con escenas de mi sala de juegos, y de ese modo induciría a los niños a leer mis anuncios. Si fuera predicador, equiparía el sótano de mi institución religiosa con una sala de juegos que atrajera a los niños del vecindario todos los días de la semana. Y si mi estudio estuviera cerca de allí, pasaría por la sala de juegos y disfrutaría de la diversión con los pequeños, obteniendo así la inspiración para representar mejores sermones mientras, al mismo tiempo, conseguía asistentes para el futuro. Si fuera publicista a nivel nacional o el propietario de una empresa de ventas por correo, encontraría maneras y medios apropiados para establecer un punto de contacto con los niños del país, pues, permíteme repetirlo, no hay mejor forma de influir en un padre que capturando al niño. Si fuera barbero, tendría una habitación equipada exclusivamente para los niños, pues ello me traería el favor tanto de los padres como de los hijos. La resolución es uno de los factores esenciales para el éxito en la vida, sea cual sea tu meta. John D. Rockefeller, Jr. En los alrededores de cada ciudad hay una oportunidad para tener un negocio floreciente para alguien que lleve un restaurante y sirva platos de comida casera de la mejor calidad, o atender a familias que quieran llevar a sus hijos a comer fuera ocasionalmente. Si yo lo gestionara, tendría el lugar equipado con unas charcas bien provistas de peces, y tendría ponis y todo tipo de animales y aves en los que los niños están interesados, y convencería a los pequeños para que vinieran habitualmente a pasar todo el día allí. ¿Por qué hablar de minas de oro cuando oportunidades como estas abundan? Estas son algunas de las formas como se puede usar provechosamente el principio de la herencia social en los negocios. Atrae a los hijos y atraerás a sus padres. Si las naciones pueden crear soldados de guerra a la orden, inclinando las mentes de los jóvenes en dirección a la guerra, los hombres de negocios pueden crear clientes a la orden con el mismo principio. Ahora llegamos a otro rasgo distintivo importante de esta lección, a través de la cual veremos, desde otro ángulo, cómo se puede acumular poder a través del esfuerzo organizado y cooperativo. En el plan para la erradicación de la guerra, observaste cómo la coordinación de esfuerzos entre tres de los grandes poderes organizados del mundo, escuelas, instituciones religiosas y prensa pública, pueden servir para imponer la paz universal. Aprendimos muchas lecciones valiosas de la Primera Guerra Mundial, terrible y destructiva como fue, pero ninguna tan importante como la del efecto del esfuerzo organizado. Recordarás que la corriente de la guerra empezó a ir a favor de los ejércitos aliados justo después de que todas las fuerzas armadas pasaran a ser dirigidas por el general Foch, lo cual produjo una absoluta coordinación de esfuerzos en las filas aliadas. Nunca antes en la historia del mundo se había concentrado tanto poder en un grupo de hombres como el que se creó a través del esfuerzo organizado de los ejércitos aliados. Ahora llegamos a uno de los hechos más destacables y significativos que se pueden encontrar en el análisis de estos ejércitos aliados, a saber, que estaban constituidos por el grupo de soldados más cosmopolita que se ha reunido jamás en el mundo.
Católicos y protestantes, judíos y gentiles, negros y blancos, asiáticos y morenos, y todas las razas del mundo estaban representadas en esos ejércitos. Si tenían alguna diferencia por motivo de la raza o el credo, la dejaban de lado y la subordinaban a la causa por la que estaban luchando. Bajo la tensión de la guerra, la gran masa de la humanidad se vio reducida a un nivel común en el que luchaba hombro a hombro, lado a lado, sin hacerse preguntas acerca de las tendencias raciales o las creencias religiosas. Si ellos fueron capaces de dejar de lado la intolerancia durante el tiempo suficiente para luchar por sus vidas allí, ¿por qué no hacemos nosotros lo mismo aquí mientras luchamos por unos valores éticos más elevados en los negocios, las finanzas y la industria? Únicamente cuando las personas civilizadas luchan por sus vidas pueden tener la visión de dejar de lado la intolerancia y cooperar para promover una meta común. Si era ventajoso para los ejércitos aliados pensar y actuar como un cuerpo perfectamente coordinado, sería menos ventajoso para las personas de una ciudad o un vecindario o una industria hacer lo mismo. ¿Es que no ves que si todas las instituciones religiosas, escuelas, diarios, asociaciones y organizaciones cívicas de tu ciudad se aliaran para promover una causa común crearían el poder suficiente para asegurar el éxito de dicha causa? Acerca un poco más esta ejemplificación a tus propios intereses individuales mediante una alianza imaginaria entre todos los jefes y todos los empleados de tu ciudad con el propósito de reducir las fricciones y los malentendidos, permitiéndoles así prestar un mejor servicio a menor costo para el público y mayores beneficios para ellos. De la Guerra Mundial aprendimos que no podemos destruir una parte sin debilitar a la totalidad, que cuando una nación o un grupo de personas se ven reducidas a la pobreza y la necesidad, el resto del mundo sufre también. Dicho inversamente, aprendimos de la Guerra Mundial que la cooperación y la tolerancia son los cimientos mismos de un éxito duradero. Sin duda, las personas más serias y observadoras no dejarán de beneficiarse, como personas, de estas grandes lecciones que aprendimos de la guerra. Soy consciente del hecho de que probablemente tú estás estudiando este curso con el propósito de beneficiarte, de todas las maneras posibles, desde un punto de vista puramente personal, de los principios en los que se funda. Precisamente por este motivo, he procurado explicar la aplicación de los mismos en la gama más amplia posible de temas. En esta lección, has tenido la oportunidad de observar la aplicación de los principios que subyacen a los temas del esfuerzo organizado, la tolerancia y la herencia social en la medida en que pueda darte que pensar y en que pueda aportar a tu imaginación 6n mucho espacio para ejercitarse. He procurado mostrarte cómo se pueden emplear estos principios para promover tus propios intereses individuales en cualquiera que sea tu profesión y para beneficiar a la civilización en su totalidad. Tanto si tu vocación es pronunciar sermones, vender artículos o servicios personales, practicar el derecho, dirigir los esfuerzos de otros o trabajar como jornalero, no me parece exagerado esperar que encontrarás en esta lección un estímulo para el pensamiento que podría llevarte a conseguir mayores éxitos. Si, por casualidad, eres escritor de anuncios publicitarios, seguramente encontrarás en esta lección el suficiente alimento para el pensamiento como para añadir más poder a tu pluma. Si vendes servicios personales, no es poco razonable esperar que esta lección te sugiera maneras y medios para comercializarlos sacándoles un mayor partido. Al revelarte la fuente a partir de la cual suele desarrollarse la intolerancia, esta lección también te ha llevado al estudio de otros temas que dan que pensar y que podrían marcar, fácilmente, la coyuntura más beneficiosa de tu vida. Los libros y las lecciones, en sí mismos, tienen poco valor. Su valor real, si lo tienen, no se encuentra en sus páginas impresas, sino la posible acción que podría motivar al lector a realizar. Por ejemplo, cuando mi correctora de pruebas acabó de leer el manuscrito para esta lección, me informó de que les había impresionado tanto a su marido y a ella, que tenía la intención de entrar en el negocio publicitario y ofrecer a los bancos un servicio de publicidad que llegara a los padres a través de los hijos. Ella está convencida de que podría ganar $10,000 anuales con este plan. Francamente, su plan me pareció tan atractivo que yo calcularía su valor, como mínimo, en más del triple de la cifra mencionada por ella, y no dudo que se podría ganar 5 veces más que esa cantidad si fuese organizado y comercializado por un vendedor capaz. Y esto no es todo lo que esta lección ha conseguido antes de abandonar la etapa de manuscrito. Un importante propietario de una escuela superior, al cual te mostré el manuscrito, ya ha comenzado a aplicar la sugerencia referente al uso de la herencia social como un medio para cultivar a los estudiantes, y es lo bastante optimista como para creer que se podría vender un plan, similar al que pretende usar a la mayoría de las 500 escuelas de comercio de Estados Unidos y Canadá, sobre una base que produciría, para el promotor del plan, unos ingresos anuales mayores que el salario del presidente de Estados Unidos.
Y, mientras acabo esta lección, he recibido una carta del Dr. Charles F. Crouch, de Atlanta, Georgia, en la que me informa de que un grupo de importantes hombres de negocios de Atlanta acaban de organizar el Club de la Regla de Oro, cuyo principal objetivo es poner en funcionamiento, a escala nacional, el plan para la erradicación de la guerra tal como se explica en esta lección. Varias semanas antes de acabar esta lección, le envié al Dr. Crouch una copia de la parte de la lección que trata sobre la erradicación de la guerra. Estos tres hechos, que ocurrieron uno detrás del otro en un periodo de pocas semanas, han reforzado mi creencia de que, de las 16 lecciones, esta es la más importante, pero el valor que tenga para ti dependerá enteramente de la medida en que te incite a pensar y a actuar de una forma en que no lo habrías hecho sin su influencia. El principal objetivo de este curso y, particularmente, de esta lección es educar, más que informar, educar en el sentido de deducir, sacar, desarrollar desde el interior, para hacer que uses el poder que está dormido dentro de ti, esperando, despertado por la mano de algún estímulo apropiado para incitarle a la acción. Para terminar, permíteme que te deje con mis sentimientos personales de tolerancia en el siguiente ensayo que escribí al pasar por mi experiencia más difícil, cuando un enemigo estaba intentando arruinar mi reputación y destruir los resultados de toda una vida de esfuerzos honestos por hacer algún bien en el mundo. Tolerancia cuando el amanecer de la inteligencia haya extendido sus alas sobre el horizonte oriental del progreso, y la ignorancia y la superstición hayan dejado sus últimas huellas en las arenas del tiempo, quedará registrado en el libro de los crímenes y errores del hombre que su pecado más grave fue el de la intolerancia. La intolerancia más implacable surge de las diferencias de opiniones raciales y religiosas, como resultado de una formación en la más temprana infancia. ¿Cuánto tiempo ha de pasar, ay, Señor de los destinos humanos, hasta que nosotros, pobres mortales, comprendamos la locura de intentar destruirnos unos a otros por causa de dogmas, credos y otros asuntos superficiales en los que no estamos de acuerdo? El tiempo del que disponemos en esta tierra es, en el mejor de los casos, un breve instante. Como una vela, se nos enciende, brillamos durante unos momentos, y luego nos apagamos. ¿Por qué no podemos vivir durante esta breve estadía en la tierra de manera tal que cuando la gran caravana llamada muerte se acerque y anuncie que la visita está a punto de acabar, estemos preparados para plegar nuestras tiendas y, como los árabes del desierto, seguirla silenciosamente hasta las tinieblas de lo desconocido sin miedo y sin temblar? Cuando haya cruzado al otro lado, espero no hallar ni judíos ni gentiles, ni católicos ni protestantes, ni alemanes ni ingleses, ni franceses ni rusos, ni blancos ni negros, ni rojos ni amarillos. Espero encontrar únicamente almas humanas, todos hermanos y hermanas que no estén marcados por la raza, el credo o el color, pues quiero haber acabado con la intolerancia, para poder tenderme y descansar durante 1 o 2 periodos, sin ser molestado por la lucha, la ignorancia, la superstición y los pequeños malentendidos que manchan esta existencia terrenal con caos y dolor. Si un hombre ha desarrollado un carácter sólido, poco importa lo que la gente diga de él, porque, al final, él acabará ganando. Napoleon Hill, Padre. Gracias por escuchar el capítulo 15. La tolerancia es esencial para convivir y prosperar. No te pierdas el capítulo 16, donde concluiremos con la regla de oro.